Juan da testimonio de Jesús. Y estamos en el capítulo 21, hermanos. Y en este capítulo 21, que es el último del Evangelio de Juan, Jesús se aparece a 7 discípulos. Recuerde que Jesús, después de que muere y es sepultado, Jesús resucitó. ¿Cuántos días estuvo Jesús después de que resucitó aún en la tierra? ¿Saben los días? ¿Los comentamos alguna vez? 40 días, hermana Vicky. Muy bien, 40 días. En esos 40 días Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos en diferentes lugares con la intención de manifestarse a ellos, de que vieran que Jesús realmente resucitó, que hubiese testigos de la resurrección de Jesús. Porque la resurrección de Jesús, hermanos, es el punto clave es el cierre de todo lo que es el Evangelio. Recuerden que el Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Con la resurrección de Jesús, Jesús manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios y que todo lo que prometió, Él lo llevó a cabo. 40 días. Y en esos 40 días hubo varias apariciones. Juan capítulo 21 va a relatar una aparición más. ¿Dónde fue esta aparición? Hermanos, junto a la playa. De hecho, este capítulo 21, hermanos, es un capítulo que si pudiéramos encajar por lo que relata, lo podríamos encajar como allá en el capítulo 4, en el capítulo 3, por la forma en que se dan las cosas, ya que los apóstoles o los discípulos como que no manifiestan lo que hasta estas alturas debieran manifestar. En este capítulo, hermanos, capítulo 21, vamos a ver a un Jesús ya resucitado, pero con la intención de renovar el llamado de los discípulos, de los apóstoles, con la intención de renovar la esperanza de ellos, porque Jesús resucita, hermanos. Jesús resucita, pero como que ellos necesitan que se les reafirme el llamado que Jesús había hecho hacia ellos, porque Jesús les dijo, ya no serán pescadores simples, sino ahora serán pescadores de hombres. Y este capítulo, hermanos, viene a señalarnos lo que Jesús viene a reafirmar en sus corazones de ellos, ya que ellos como que están desorientados, como que no saben qué hacer. Vamos a leerlo, hermanos. Juan capítulo 21, vamos a estar leyendo del 1 al 14. ¿Listos? Es interesante, hermanos. Una vez más Jesús se aparece a sus discípulos. Dice el versículo 1 así, Juan 21, y dice el versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Qué hermosa manera de empezar este capítulo. Y se manifestó de esta manera, ¿ok? A sus discípulos, y dice que fue junto al mar. ¿Cómo se llama el mar donde se manifestó? Tiberias. ¿Ok? Note usted que en este versículo se utiliza la palabra se manifestó 2 veces. Se manifestó. De hecho, quiero decirles que esta palabra de manifestarse o se manifestó es una palabra muy usada por Juan, hermanos. Jesús se manifestó. Jesús manifestó su gloria. Jesús manifestó este principio de señales. Juan, hermanos, en el Evangelio de Juan la utiliza 8 veces, y junto con las cartas de Juan dan un total de 18 veces que usa la palabra se manifestó. Se manifestó para que la humanidad viera su gloria,
para que sus discípulos lo conocieran, para que las personas escucharan su doctrina y vieran su poder. Así que Jesús manifestó su gloria, su poder, su doctrina, su carácter. ¿Será que Dios, el Señor Jesucristo, quiere que también nosotros manifestemos nuestra fe? Claro que sí. ¿Será que el Señor quiere que manifestemos lo que decimos creer o lo que decimos ser? Claro que sí. Hermanos, Jesús no hizo cosas en oculto. Jesús no hizo lo que hizo allá en un rincón, sin que nadie lo viera, sino que Él llevó su obra a ojos de todas las personas. Jesús se manifestó. Ok, dice que junto al mar de Tiberias. ¿Alguien sabe cuál es este mar de Tiberias? El mar de Tiberias, hermanos, aquí está, si lo alcanzan a ver. Si les gusta un poquito de geografía, nada más para aquellos que les guste. Este es el mar de Tiberias, también conocido como el mar de Galilea. El mar de Galilea. De hecho, hermanos, Galilea está al norte, Judea está al sur, acá está Jerusalén. Jesús, ¿dónde murió? ¿Dónde murió Jesús? En Jerusalén, al sur. Aquí los discípulos ya se habían ido a su tierra. Ellos eran de Galilea, hermanos. Ellos eran de Galilea. Por eso podemos ver este capítulo, hermanos, donde podemos ver a unos discípulos como que, pues, desorientados, con incertidumbre. Regresan a Galilea, de donde son. Regresan a su casa. Estando en Jerusalén, se van a Judea, a Galilea, y este es el mar de Galilea. También conocido el mar de Tiberias. ¿Por qué? Porque aquí está la ciudad de Tiberias. ¿Ok? Nada más por un dato allí geográfico, y para que vean que los apóstoles o discípulos se habían regresado como que a sus actividades, a su vida normal. Pero después de qué? De que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Después de que Jesús los educó y los enseñó para la tarea, como que los discípulos como que no supieron, ¿y ahora qué sigue? Y vemos este capítulo como que a los discípulos regresando a su tierra para realizar sus tareas que realizaban antes. Por eso es que Jesús es necesario que se presente a ellos. Dice el versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. ¿Cuántos cuentan ahí ustedes? Pedro, Tomás, Natanael, ahí van 3, los hijos de Zebedeo y otros 2. ¿Saben ustedes quién eran los hijos de Zebedeo? Juan y Santiago, Jacobo, también conocido como Jacobo. Ese Juan y Jacobo, hermanos, eran conocidos como los hijos del trueno. Tenían un carácter fuerte, los hijos de Zebedeo. Y uno de ellos es Juan, el que está escribiendo el Evangelio de Juan. Simón Pedro, hermanos, ¿cuántos días acababa de que Pedro había negado a su maestro Jesús? ¿Cuántos días? Pocos días. ¿Cuál habrá sido el espíritu de Pedro para esta ocasión? A lo mejor recuperándose después de lo que hizo al negar a Jesús. Tomás, llamado el Dídimo, ese Tomás que no creía, ¿se acuerdan? Hasta que no meta mi mano, mi dedo en sus heridas, no voy a creer. Es este Tomás. También aquí está. Jesús necesita reafirmar la fe de ellos. Necesita reafirmar, hermanos, su ánimo para que hagan la tarea. También está Natanael, aquel discípulo al cual llamó en los primeros capítulos cuando le dijo, cuando te vi debajo de la higuera,
allí estabas, Natanael, yo te conocí. Y fue que creyó, ¿se acuerdan? Ese Natanael. Y Jacobo y Juan. Y otros dos, no sabemos. A estos Jesús se les manifestó, se les apareció junto al mar. ¿Ok? Y aquí hay algo interesante. Aquí todavía Jesús no aparece. Ellos se van al mar y hay algo que dice Pedro. Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es decir, regresan a sus actividades que antes tenían, pero fracasan en su desempeño. Aquella noche, dice la Escritura, no pescaron nada. Los discípulos regresan a su antiguo oficio, posiblemente confundidos, temerosos del futuro. No lo sabemos exactamente, pero parece ser que esto es lo que manifiesta. Pero aquí está Pedro liderando a estos 6 discípulos. Porque Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos contigo. Aquí hay algo interesante, hermanos. ¿Quién era el hombre de acción de todos los apóstoles? El que marcaba la pauta, el que inmediatamente actuaba, es Pedro. Note que Pedro platica o le dice a los demás discípulos, yo voy a pescar. Como diciendo, ¿quién va conmigo? Toma la iniciativa de ir a pescar. ¿Qué hicieron los demás? Vamos nosotros también contigo. Hermanos, dentro del grupo de los discípulos de Dios hasta hoy día, hay gente que es así como Pedro. Rápido para actuar, rápido para tomar una decisión. Es importante que haya personas como Pedro que tengan iniciativa. Pero ¿a qué los había llamado Jesús? A ser pescadores de hombres. Pero Pedro ahorita está como que en otro canal. Él regresa a su antiguo oficio. Y él dice, yo voy a pescar. Pero ¿cómo esa tan sola frase motiva a otros para que hagan lo mismo que él está haciendo? Es importante ser influencia para los demás, hermanos. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de influencia somos? ¿Qué tipo de motivación estamos poniendo en los demás para que también hagan lo mismo que uno? Pedro, hermanos, era de acción. Pregunta, a estas alturas, ¿qué debería estar haciendo Pedro? ¿Mande? Yendo a evangelizar, esperando lo que Jesús, las órdenes que Jesús les había dado. A lo mejor. ¿No ha pasado que muchas veces nosotros como cristianos sabemos lo que tenemos que hacer, pero es necesario que alguien venga y nos recuerde lo que tengamos que hacer? Porque como que volvemos al pasado, como que volvemos a decir, bueno, ya me bauticé y ahora pues sigue adelante, pero ¿cómo que sigo adelante? Es necesario que, hermanos, a través de una predicación, una enseñanza, una clase, se nos recuerde, se nos manifieste y se nos motive lo que tenemos que hacer. Porque si no, puede ser que nos pase como Pedro y como los otros discípulos, que volvamos a lo de antes. Por eso es importante, por ejemplo, campañas o confraternidades como la que acabamos de tener, hermanos. ¿Se requiere trabajo y esfuerzo? Claro que sí. Pero son necesarias porque nos motivan a la iglesia y a la vez se predica el evangelio para que las personas que no la han oído lo obedezcan. Jesús fue sabio al manifestarse a estos discípulos
como para recordarles. Decía un hermano, maestro mío, decía, de vez en cuando es necesario un apretón de tuercas, porque con el uso se afloja y es necesario una ajustadita. Jesús tenía que aparecerse a estos discípulos para recordarles la gran tarea que les esperaba después de que Jesús ya había muerto, había sido sepultado y resucitado. ¿Ok? Versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí está la manifestación. Aquí está Jesús apareciéndose a sus discípulos en la playa. ¿Sí? ¿A qué horas fue? 6 de la mañana, 6:30 más o menos. Porque toda la noche habían tratado de pescar. Yo no sé, hermano, ¿alguien de ustedes ha tratado de pescar durante la noche? ¿Usted sí, hermano? ¿Pero qué, con riel? ¿O con, cómo se llama? Con red. Porque aquí no creo que haya sido con riel. A ver, aquí habrá sido con red. Era lo que pues, se usaba. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Sí usted, hermano Palomares? Sí. ¿Y en la noche, toda la noche? De camarón, se hace de noche. De camarón. ¿Y usted ha durado toda la noche tratando de eso? ¿Es cansado? Bien cansado. ¿Usted, hermano José Luis? ¿Nunca? ¿Hermano Fred? No. Una día poner el trasmayo y regresar el siguiente día. El trasmayo es dejar la red La puesta. red la dejas atravesar en el río. En el río, pues ahí hay bien padre, pero en el mar, ¿no? ¿Usted, hermano Tony? Nunca. Yo una vez escuché, vámonos a pescar, y se iban en la noche, y se daban unas botas bien largas y traje especial, y se metían, y toda la noche, digo, una víbora por ahí, o no sé, un animal, y sí, traían sus peces. Es una experiencia tremenda. Los apóstoles, hermanos, pues eran de oficio pescadores, y ellos sabían que en la noche era cuando se pescaba. Pero dice la Biblia que cuando Jesús se le aparece a eso de la amaneciendo, dice que ellos no habían pescado nada. Oye, pues regresaste a tu oficio anterior y te encuentras con un fracaso, desanimado. No sé si pudiera llegar a aplicar esto a nuestras vidas, hermanos. Cuando uno es cristiano, se ha convertido al cristianismo y regresa a lo de antes, hermanos, estos pues no estaban pecando, ¿verdad? Pero al oficio anterior. No sé si sea lo mismo, pero cuando uno es cristiano y que debe estar ocupado en lo que debe estar ocupado y no lo está, hermanos, no sé qué tan frustrante sea el hecho de que vuelva uno y no le vaya tan bien en lo que antes hacía. Los apóstoles experimentaron esto, pero Jesús ahí está con el propósito de motivar a estos sus discípulos. Es un detalle precioso de Jesús, hermanos, porque ve a sus discípulos pues de alguna manera desorientados, fracasando otra vez, cansados, y llega Jesús temprano por la mañana y les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, pues echen la red a la derecha de la barca. Esta frase, ¿cómo sonaba a los oídos de los apóstoles, de los discípulos? Echen la red a la derecha de la barca. ¿Alguna vez lo habían oído? Claro que sí, hermanos. Pero mire cómo se acerca Jesús. Hijitos,
¿Hay amor de su maestro hacia sus discípulos? Claro. ¿Hay compasión? ¿Hay cuidado? Claro que sí. Hijitos, ¿tienen algo de comer? No, no tenemos nada. Echa la red a la derecha. Lucas 5:4 nos dice, aquella ocasión cuando Jesús estaba en la barca de Pedro y también aquella noche no había pescado nada, y Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red otra vez. Pedro le dice, Señor, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Y echa la red y hubo una gran cantidad de peces. Esta frase, hermanos, resonaba en la mente de ellos. Esta frase era algo que ellos ya habían oído alguna vez. Echa la red a la derecha de la barca. Y otra vez, las instrucciones de Jesús son importantes y son básicas en nuestra vida, hermanos. Cuando uno obedece las instrucciones de Jesús, veremos los resultados que serán positivos en nuestra vida. Para estas alturas quizás no era hora buena para pescar, pero si Jesús te lo está diciendo, es porque va a funcionar. Nosotros tenemos que sujetar nuestra vida al Señor Jesús. Y quizá habrá cosas que diga usted, oye, pero ¿cómo que haciendo tal cosa me va a ir bien? Si Jesús lo dice, si la palabra de Dios lo dice, es porque va a funcionar. Es porque va a traernos cosas buenas. Porque siempre la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Guarde bien esta idea en su mente y en su corazón. La voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta. Echa la red a la derecha, échenla, y entonces van a hallar. Obedezca las instrucciones del Señor. Esforcémonos en hacer la voluntad de Dios y veremos los resultados. Estos hombres echaron la red, dice la Escritura, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. En el versículo 11 dice que eran 153 peces grandes. Y la red, hermanos, la red no se rompió. 153 peces. ¿De qué tamaño habrán sido? Dice que eran grandes peces. Oh, están viendo el resultado de obedecer a Cristo. Están viendo el resultado de seguir las instrucciones de aquel hombre que les dijo, echen la red a la derecha. Todavía no sabían que era Jesús. ¿Qué vendría a la mente cuando vieron el resultado? Pues se acordaron de aquella vez cuando Jesús hizo que hubiese una pesca abundante en Lucas 4. Se acordaron cuando en aquella ocasión le hicieron caso al maestro. Este acontecimiento los hizo recordar quién era ese hombre. Por eso el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, hey Pedro, ese señor, ese hombre que nos preguntó que si teníamos que comer y nosotros le dijimos que no, ese hombre que nos dijo echa la red a la derecha, es el Señor, es nuestro Maestro, es Cristo. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí hay algo interesante. ¿Qué notamos aquí? Subrayo, se ciñó la ropa. ¿Qué es ceñirse la ropa? Ponérsela. ¿Cómo andaría Pedro al tratar de pescar? ¿En shorts? Decimos shorts, ¿verdad? Nosotros, pero no había shorts. Cierta ropa que a lo mejor él consideraba que lo podía dejar libre para poder pescar. Pero cuando se trataba de ir a buscar al Señor, él se puso
Él se ciñó la ropa, aquella ropa que se había quitado. Nada más como un detalle aquí. Cuando venimos a la presencia del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Ceñirnos la ropa que sea la adecuada para presentarnos ante el Maestro. Pedro nos está dando una lección ahí sencilla, básica, pero muy puntual. Cuando vayas a la presencia del Señor, cíñete para que estés bien ante la presencia del Señor, porque se la había quitado. Hay otra cosa aquí, hermanos. De los 7 discípulos, ¿quién fue el que identificó al Maestro? Fue Juan. ¿Y quién es el que tomó la acción para ir hacia él? Pedro. Aquí tenemos una combinación perfecta, hermanos. Aquí tenemos una combinación perfecta. Tenemos al hombre de acción y al hombre de visión, que se complementan mutuamente. ¿Usted cómo se considera? ¿Un hombre que visualiza las cosas para luego actuar? Esta es una combinación perfecta, hermano. Cuando dice se ciñó la ropa, era una manera como Pedro respetaba al Señor. Claro, no podía presentarse. Es una seña de respeto. Claro, no podía presentarse desnudo ante el Maestro. Cuando le dijeron es el Maestro, se ciñó. Cuando yo vengo a la iglesia, digo, yo no voy a venir así, voy a tratar de buscar de venir bien, porque voy ante el Maestro. Hay una lección ahí, como digo, sencilla pero muy puntual, la cual no debemos dejar de pasar por alto. Hay que tenerla, hay que guardarla en nuestro corazón. ¿Ok? Gracias. Y aquí está la otra lección. El hombre de visión es el Señor. Se acordó de Juan, de lo que dijo Lucas 4. Y Pedro inmediatamente actúa. Cuando se trata de las cosas de la casa, de repente para arreglos, hermano, hay cosas que yo veo, hay cosas que no veo, y que mi esposa me dice, mira, falta esto, oye, sí es cierto, y entonces actúa. Yo no sé usted cómo se considera, hombre de visión o hombre de acción. Necesitamos los dos en la iglesia. Hombres que vean la necesidad y hombres que estén dispuestos a actuar. Que no solamente tengan la visión, sino que también exista la acción. Se complementan mutuamente. De hecho, hermanos, siempre vamos a ver a Pedro y a Juan juntos. No sé si ustedes se acuerdan, siempre lo vemos juntos. Cuando fueron a ver al sepulcro después de que la mujer les dijo, a Jesús ha resucitado, ¿quién fue? Pedro y Juan. ¿Quién fue al monte de la transfiguración? Pedro y Juan. ¿A quién tomó Jesús para que fueran a orar por él? A Pedro y a Juan y a Jacob. Siempre Pedro y Juan como que eran muy amigos, o eran compañeros muy allegados. Tenemos aquí al hombre de visión, visualiza las cosas, y el hombre que actúa. Un gran complemento que se necesita en la iglesia. ¿Qué pasó con los otros discípulos? Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Los otros discípulos se quedaron, pues, ¿qué vamos a hacer con los peces? Pues vamos a traerlos. Dice que tuvieron que arrastrarla 200 codos. ¿Cuántos son 200 codos? Busqué y son como 90 metros o 100 metros. En pies son como 295 pies que tuvieron que arrastrar la barca junto con la ¿qué? ¿Cuántos peces eran? 153 peces grandes. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. ¡Qué bendición! Por eso digo, hermanos, que Jesús muestra
detalles de ternura y compasión hacia sus discípulos. Pudo haberse desesperado y decir, ¿estos qué están haciendo? Yo los preparé para ir a predicar, para ser pescadores de hombres. Pero tiernamente viene y se aparece a ellos. Y va a hablar con ellos. Y los va a seguir instruyendo. Pero es paciente, hermano, con sus discípulos. Y tiene estos detalles. Como no habían pescado nada, Él los está esperando con brasas y con un pez y con pan. Hermoso detalle. El Señor los ayude a ser como Él. Créame, el Señor nos ayude a ser como Él. Pacientes, sencillos, acomedidos. Y dice aquí que ya les tenía preparado el almuerzo. Llegan a tierra, ya tiene brasas y tiene un pez y tiene pan. Y luego dice, traigan los peces que acaban de pescar. ¿Ok? ¿Qué combinación? Pez y pan. ¿Les gusta esa combinación a usted? ¿Es su dieta? ¿Es parte de su dieta? ¿Comemos eso seguido? Pez. ¿A qué sabes? Con tortilla, con tostada. Es una comida común de que pan y pez. De hecho, hermanos, no es la primera vez que usó Jesús para alimentar a 4,000 una vez y 5,000. Otra vez, pez y pan. Nunca lo he comido, pero es una comida seguramente básica y muy común en aquellos tiempos. Pez y pan. ¿Será muy nutritivo esto? Pues seguramente, dice que el pez tiene mucha vitamina. Bueno, Él tenía un pez, y aquí casi no se menciona, pero este es otro milagro, hermanos. El milagro de tener las brasas, el pez y el pan. ¿De dónde sacó Jesús el pan? ¿De dónde sacó Jesús el pez? No se dice. Quizá ahí está otra señal y otro milagro que no se dice, porque el milagro fue de 153 peces. Sí, pero este también. ¿Ok? Pero hay otra cosa que les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. ¿Cuál era la intención de esto, hermano? ¿Pudo haber Jesús puesto 2, 3, 4 peces? Nada más tenía un pez. ¿Por qué les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar? ¿No es interesante el detalle? ¿Por qué creen ustedes? ¿Mande? Bueno, esa sería una aplicación, ¿verdad? Que crea un significado. Pero así literalmente, ¿por qué? ¿No nos ponemos a pensar? Uno no era suficiente para todos. Uno no era suficiente, pero ¿qué acaso Jesús no pudo tener suficientes peces ahí para todos? La parte que hace y la parte que debe hacer. Es importante, hermano, excelente. Siempre va a dar entre los otros. Exacto, esta es la lección importante. Hay cosas que le tocan hacer a Jesús, pero hay otras cosas que nos tocan a nosotros. Vaya y traiga pez del que acaban de pescar. Usted haga su parte, que el Señor hará la suya. ¿Qué hizo el Señor? Les puso brasas, les puso un pez, les puso pan. Eso es lo que yo hago. Y qué bonito detalle, pero hagan la suya también. No esperemos, hermanos, que todo nos caiga del cielo sin hacer ningún esfuerzo, ningún trabajo, y que nada más estamos de dame. No, hermanos. Una es la parte del Señor Jesús, que es muchísima, porque Él proveyó, de hecho, las dos raciones, el pez que traía allí y los peces que pescaron. Pero hay algo que nos toca a nosotros. No se le olvide. Si hay que pedirle a Dios y hay que rogarle a Dios, pero
hay algo que nos toca a nosotros hacer. Otra razón quizá también, hermanos, es de que se dieran cuenta de lo que acaba de pasar. No habían pescado nada toda la noche. Y esos peces eran resultado de las palabras de que les dijo, eche la red a la derecha. O sea, no se les olvide quién hizo este milagro. No se les olvide. ¿De dónde tenemos todos nosotros? ¿No es acaso de que Dios nos lo da? ¿Qué dice el Salmo 103? Él es el que sacia de bien mi boca. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que me corona de favores y de misericordias. Él es el que hace que me rejuvenezca como el águila. De Dios, hermanos, viene toda bendición. Y es importante que el hombre entienda que hay cosas, todas las cosas provienen de Él. Vayan y traigan de los peces que acaban de pescar, de los cuales fueron testigos de que no habían pescado nada y que ahora tienen gran cantidad de peces. Es interesante estos detalles que relata Juan, hermanos, que hay que considerar, ¿ok? Llega Pedro, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de gran peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Aquí está otro milagro, que la red no se rompía. Les dijo Jesús, venid, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. Como que aquí todavía no hay esa conexión o todavía esa de Jesús, de maestro, ¿no? Llegan, pero no se atreven. No hay esa confianza. Es el maestro, no. Estaban comiendo, qué incomodidad. Comiendo y mirándose uno al otro y ¿quién le va a preguntar si es el maestro? Hasta cierto modo chusco esto. No se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¿Qué manifiesta esto, hermanos? Respetaban a Jesús. Ya lo habían resucitado habían visto resucitado anteriormente. Lo que había pasado los había dejado asombrados. Pero los discípulos manifiestan lo que son, hermanos, seres humanos. No a veces nos sentimos así. Dios nos ayude, hermanos, para fortalecer nuestra comunión con el Señor. Siempre con respeto, pero que haya esa unidad y esa fraternidad con nuestro Señor Jesucristo. Aquí los vemos con temor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Fíjese, otro detalle tan interesante aquí que vemos. En esta aparición de Jesús hacia sus discípulos, les hace que tengan un buen resultado en la pesca. Lo recibe a la orilla de la playa con brasas, con pez y pan. Y otro detalle, ¿quién se los dio? ¿Quién les sirvió? ¿Quién se los dio a ellos? No dijo, pues ya se los cociné, ya les preparé todo, ahora ustedes coman. Todavía otro detalle. Toma Jesús el pan, toma el pescado y se los da. Es algo interesante. De hecho, eso mismo pasó allá en la multiplicación de los 5,000, en la alimentación de los 5,000. Dice el texto, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Jesús toma cuidado incluso de estos detalles. Hermanos, el servirles a los demás, otra vez, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Detalles como estos, hermanos, nos hacen aprender hasta en los más mínimos detalles qué bonito es el servicio, qué bonito es incluso
atender a los demás en sus necesidades, en lo que yo pueda hacer. Jesús lo está haciendo con sus propios discípulos, como aquella vez que lavó los pies de los apóstoles. Les prepara el desayuno y se los da. Interesante detalle. Vamos terminando. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Cuál fue la primera? Cuando se aparece a sus discípulos, que no estaba Tomás, después de que resucitó. Es la primera. La segunda, cuando está Tomás. ¿Y cuál es la tercera? Esta. Y todavía la fe de los discípulos y todavía el corazón de los discípulos estaba algo así. Jesús es paciente, Jesús se aparece a sus discípulos con la intención de motivarlos y de animarlos. En la vida del cristiano, hermanos, es necesario que Cristo se manifieste de una manera o de otra para que nuestra fe siga creciendo y se siga fortaleciendo. No es suficiente con una vez que venga. No es suficiente con una vez que lea. No es suficiente con una vez que ore. Es necesario que yo esté en contacto con Él para que se afirme mi fe, hermanos. Fíjense, esta es la tercera vez que Jesús se aparece a sus apóstoles. Y todavía los apóstoles no los vemos tan firmes. No los vemos todavía decididos a servir a su maestro. Están entre él y no se atreven a preguntarle, ¿eres tú el Señor? O sea, se dan cuenta que cómo se manifiesta ese ambiente entre ellos todavía. ¿Sabían ustedes que Jesús se apareció mucho más veces? Y algo interesante, y con este día quiero ir terminando. Jesús no se manifestó a sus enemigos. Jesús se manifestó solo a sus amigos. Ahorita vamos a leer Hechos 10:41, pero ahorita lo vamos a leer. Pero antes, quiero nada más ver las veces que Jesús se apareció a varias personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús se apareció a María Magdalena? Lo vimos. Cuando se apareció a varias mujeres en Mateo 28:9. Cuando se apareció a Cleofas y otro compañero que iban camino a Emaús, según Lucas 24:13. Aquí ya vemos 3. Podemos ver otra. ¿Dónde? Cuando se le aparece a Simón en Lucas 24:34, que dice 1 Corintios 15, la vuelve a citar. Se le apareció a Simón. Se le apareció a los discípulos cuando no estaba Tomás, y se vuelve a aparecer cuando estaba Tomás presente. Ya llevamos 6 apariciones o 6 manifestaciones. Cuando se aparece a los 7 junto al mar, el que estamos viendo. Cuando se aparece a sus discípulos en aquella gran montaña, allá en Galilea, cuando Jesús hizo una gran declaración, cuando les dice la gran comisión, cuando los manda a predicar, ahí tuvo que estar presente Jesús. 9, cuando dice 1 Corintios 15:6 que se apareció a más de 500 personas. A más de 500 personas Jesús se apareció, según 1 Corintios 15:6. A Santiago, el hermano del Señor, 1 Corintios 15:17. A los 11 en el monte del Olivar, cerca de Jerusalén, cuando Él asciende a los cielos, hermanos. La última vez que lo mira, cuando se despide de ellos. Son las veces en que se mencionan las ocasiones en que Jesús se manifestó a ellos. Pero quiero terminar con esto. ¿Se acuerda la idea de que dijimos anteriormente que solamente Jesús se manifestó a sus amigos y no se manifestó a sus enemigos? Pudo haberse parecido a Pilato, pudo haberse aparecido a aquellos que lo crucificaron para que vieran lo que hicieron, pero no lo hizo. Pudo haberse aparecido a los líderes judíos, fariseos y escribas que no creían en Él. Aquí estoy para que crean en mí, pero no lo hizo, hermanos. Dice Hechos 10:41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Jesús, cuando resucitó, no se presentó ante todos,
ni ante el pueblo, ni ante todo el pueblo, ni ante sus enemigos. Solo ante quién? Ante aquellos que habían sido ordenados. O sea, Dios ya tenía destinado ante quién se iba a aparecer, pero también ante quién, ante aquellos que comieron y bebieron con Él, solamente con sus amigos, solamente con aquellos que Él eligió. Les digo, pudo haberse aparecido a sus enemigos para manifestarse y demostrar quién era Él, pero no lo hizo, solamente a ciertas personas. Pregunta, hermanos, ¿qué se necesita para que Jesucristo se manifieste a mí y a usted? ¿Qué se necesita? Con este versículo que les voy a enseñar, cerramos esta lección en la aparición de Jesús hacia sus 7 discípulos, de cómo se manifestó. Y para que a mí se me manifieste de alguna manera en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Juan 14, 21. Con este termino. El que tiene mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, el que sabe lo que tiene que hacer y los guarda, los lleva a cabo, es obediente, esa persona es el que me ama. Y el que me ama, lo va a amar mi Padre. Mire qué bonito. ¿Tienes los mandamientos? Sí. Porque una cosa es tenerlos y otra cosa es guardarlos. Si los tienes y los guardas, estás demostrando que amas a Jesús. Y el amor del Padre de Jesús también estará sobre ti. Porque dice, será amado por mi Padre. Y yo lo voy a amar, dice el versículo. Yo lo voy a amar. Y tercero, y me voy a manifestar a Él. ¿Se acuerda cómo utiliza la palabra Juan cuando dice, y de esta manera se manifestó a ellos, a sus discípulos, a sus amados, a aquellos que había escogido? Aunque estaban medio desorientados, se acercó a ellos, hizo un gran milagro, les preparó el desayuno, les dio de comer y se presentó ante ellos. Vamos a ver que después va a platicar con ellos. Pero ¿por qué Jesús lo hace con sus discípulos? Porque les va a encargar una tarea. Porque sus discípulos estuvieron con Él durante 3 años y medio. Porque anduvieron de aquí para allá. Porque escucharon su palabra. Porque se mantuvieron entre cosas difíciles y medianamente fáciles. Allí estuvieron. Pero aquí está la promesa para los que queremos que Cristo se manifieste en nuestra vida. Sabemos que Cristo resucitó. No se va a presentar ante todos. No se va a manifestar ante sus enemigos. ¿Por qué? Porque el que tiene sus mandamientos y los guarda, ante Él, Jesús se va a manifestar. Dios quiere, hermanos, que esto suceda en nuestra vida y que así lo hagamos conforme a su voluntad. Cantemos un canto. Dios les bendiga. Gracias. Así en sus asientos, hermanos, vamos a cantar 2 estrofas de este himno. Como siempre, dejamos un lugar para que si hay alguna persona que quiere entregar su vida al Señor, venir a las aguas del bautismo, es el momento de hacerlo. Si hay un hermano o hermana que necesita las oraciones porque de una manera u otra ha ofendido a Dios, también es el momento de venir y pedir las oraciones para ponerse bien con nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar este canto: por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente
compasión, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Amén. Vamos a estar de pie para cantar una estrofa de un himno. Voy a pedir a nuestro hermano Efren, por favor pase y nos despida con la última oración. Después de cantar este canto, siempre orar. Una estrofa de este himno y luego enseguida la oración. Siempre orar, pues pronto viene Cristo, guarda bien tu corazón, lo que tiene retenerlo firme y tendrás tu galardón. Siempre orar nos manda Cristo y velar en oración. No tardará, vendrá a llevarnos a su celestial mansión. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Señor y Padre nuestro, nuestro amado Padre, le damos gracias en esta tarde maravillosa que usted nos ha permitido acercarnos, Padre, a este lugar de reunión, donde venimos con alegría y con gozo porque tenemos un encuentro con su Hijo Jesucristo. Mi Dios amado, gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar esta tarde aquí, por aquellos que nos visitan. Gracias, Padre, porque nos vamos edificados por medio de la enseñanza de su palabra. Gracias, Padre, porque podemos cantarle alabanzas, podemos hacerle llegar nuestras peticiones de oración en oración. Y así, Padre, usted sabe, mi Dios, usted conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Mi Dios amado, le pedimos por cada una de las necesidades que tenemos, cualquiera que sea, mi Dios, usted las conoce. Le pedimos, mi Dios, por aquellos que tienen necesidad de médico, Padre, para que usted se los provea, por aquellos que padecen necesidades económicas, por aquellos que necesiten, Padre, palabras de ánimo, de amor, de misericordia. Ayúdenos, Padre, para ser uno de ellos. Pero, Padre, en esta tarde le pedimos, mi Dios, mi familia, mi esposa, yo, por nuestra hija Aleida, Padre, por algunos exámenes médicos que se están haciendo, Padre, para que usted obre, para que sean noticias, Padre, buenas, mi Dios. La ponemos en sus manos a los médicos. Denos paz, denos tranquilidad en todo momento. Mi Dios amado, permítanos ir a casa con bien, Padre, tener descanso,
pero siempre, Padre, tener en mente, mi Dios, que nuestra vida está en sus manos, Dios. Cuídenos, Padre. En el nombre de Cristo se lo agradecemos, se lo pedimos siempre. Amén. Amén.